José No sé si ustedes ir leyendo la Biblia, ir leyendo nuestro pasaje y las veces que hemos leído a José, ¿se habrá imaginado José a lo que llegaría? La semana pasada que se veía que José hacía la recomendación a Faraón, nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Sí. Nos puso el Señor ahí con Faraón y sabemos qué es lo que quiere Dios de Egipto, ¿no? Qué es lo que va a hacer, porque el mensaje a Faraón. Y cuando le dijo, pues que buscara alguna persona idónea, sabia, ¿ustedes qué hubieran dicho? Señor, Faraón, ya aquí está mi currículum, me apunto. ¿Cuánto me va a pagar? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Qué voy a ganar? ¿Cuánto tiempo voy a durar? Pero de entrada es, yo lo puedo hacer. Eso es lo que nosotros, yo creo que muchos de nosotros lo hubiéramos hecho. Cuando buscamos trabajo, las veces que hemos buscado trabajo, ¿por qué buscamos trabajo y por qué vamos ahí? Porque nos creemos capaces. Si no nos creyéramos capaces, pues no iríamos, ¿verdad? Entonces, imagínense a José, con toda la sabiduría que estaba dando Dios, pues ¿qué hubiera hecho él? Aprovechar, salir de la cárcel, aprovechar, vengarse de sus enemigos, de sus hermanos, todo lo que le hicieron. En fin, yo creo que muchas cosas vienen a la mente de nosotros, como humanos y como pecadores, ¿verdad? Muchas veces olvidándonos de los planes de Dios. Sin embargo, José, aquí vemos la humildad que tenía, porque él dijo, busca un hombre sabio. Y cuando efectivamente le dice Faraón, porque Faraón también toma la decisión, y al igual que en muchos tiempos los gobernadores y todavía hasta en nuestros tiempos, los que están hasta arriba, pues no gobiernan solos, siempre piden opinión, piden asesoría, ¿verdad? Porque le dice que pregunta a sus siervos, es decir, él consulta todavía, a ver, estoy bien, ¿verdad? Que José es el hombre adecuado. Y lo que decía la hermana, bueno, ¿y cuánto voy a ganar, verdad? ¿A qué hora voy a salir? ¿A qué hora voy a salir? ¿A qué hora de comer? ¿Cuál va a ser mi horario? En fin, tantas cosas que nosotros estamos mal acostumbrados a pensar en el trabajo, ¿sí? Y yo lo que José lo estaba pensando era que Dios lo estaba usando, porque Dios lo había mandado ahí, todo lo que Dios le había permitido hacer. Y recordemos que cuando le dice a Faraón que quién era el que iba a revelar el sueño, él habla de Dios, da testimonio, ¿eh? Dice, Dios te va a dar la paz. Pero repito, nosotros siempre nos aprovechamos de las situaciones y nos olvidamos de Dios. Yo creo que hay una gran enseñanza aquí en José, en su humildad, ¿verdad? No dice, ¿cuánto voy a ganar? Mi horario de trabajo, tiempo extra. No recuerdo, ayer platicábamos del tiempo extra, ¿verdad? Que en algunos lugares nos pagan tiempo extra y nos mal enseñan a cobrar mal el tiempo extra, porque debe ser algo que nosotros hagamos para nuestra empresa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros realmente nos ponemos la camiseta de nuestra empresa, de nuestro trabajo? ¿Y cuántos de nosotros nos ponemos la camiseta de cristianos? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué días voy a trabajar? Estos días puedo, estos días no puedo. Y José no preguntó nada de eso. José le fue dado el cargo y dice que Faraón lo consulta con sus siervos. Y aquí vemos algo también muy importante en la parte de la enseñanza. Dice que Dios es el que pone el medio, ¿sí? Dice fue por medio del consejo egipcio. Sí, pero ¿quién estaba poniendo la situación? Pues Dios. Y a veces nos olvidamos, ¿verdad? Decimos, ¡ay, de casualidad! Llegué ahí. Llegué en el momento preciso de casualidad. No llegamos de casualidad. Dios nos pone en el momento preciso, en el trabajo preciso y con el sueldo preciso. Eso es lo que nosotros debemos aprender en todo esto. Entonces, a pesar de que fue el consejo egipcio, bueno, Dios permitió todo esto y dice que fue reconocido por Faraón. Es decir, Faraón es el que dice, vamos a hacer esto. Sigue siendo la autoridad, a pesar de que tiene el consejo de sus siervos. Bueno, él es el que decide qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Entonces, los versículos 38 y 39 nos habla de esto, cuando dice que Faraón habla con sus siervos. Y dice también el versículo 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto,
¿qué notamos? Faraón reconoce a Dios. ¿De dónde venía todo, verdad? Es decir, como Faraón, como José le había dicho que Dios se lo había revelado y que Dios le iba a decir, aquí ahora Faraón reconoce no nada más a José como el sabio, sino que reconoce a Dios. Y muchas veces leemos nuestra Biblia y nos pasamos eso y decimos, ¿está reconociendo a José? No, está reconociendo a Dios. Entonces dice que reconoce Faraón a José. Y lo dice también en el versículo 39. Dice, te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Pero ¿quién pone primero? A Dios. Y luego, no hay otro sabio como tú. José sigue mostrando su humildad. Nosotros igual, ¿qué haríamos? Pues no hay nadie mejor que yo, ¿verdad? ¿Quién es el mejor, el que mejor puede hacer ese trabajo? Yo. Bueno, ¿quién es el que debe ganar el mejor sueldo? Yo. ¿Sí? Sin embargo, aquí José está siguiendo todo esto, ateniéndose a los planes de Dios, no solamente a lo que Faraón le está diciendo. Entonces le dice que no hay entendido ni sabio como tú. Pero sabe José que no es por él. José, ¿dónde se preparó? ¿Dónde estuvo José tantos años? En la cárcel. Y ahí que se habrá puesto a estudiar. Habrá puesto a estudiar administración de empresas. Vamos a tener 7 años de abundancia. Y entonces que pues lo mejor que me han enseñado en la escuela y en la universidad es que debemos guardarlo para después irlo juntando, irlo administrando. Pues eso fue un administrador de empresas, ¿verdad? Sin embargo, José estuvo en la cárcel. Todo eso fue lo que Dios le iba dando, la sabiduría. Cómo Dios nos prepara. Y a veces decimos, cuando Dios nos da un cargo en la iglesia, ¿qué decimos? Es que yo nunca he sido presidente, yo nunca he sido tesorero, yo nunca he sido secretario. ¿Qué voy a hacer si no sé hacerlo? ¿Quién nos prepara? Dios. Y si yo he escuchado alguna vez que alguien diga, es que yo no sé, yo no puedo, es que yo no sé hacer más que esto, nada más he trabajado de esto, yo otro cargo que me dé, no lo puedo hacer. Bueno, que no confiamos en Dios así. Pues si Dios, ¿cómo preparó a José? ¿Qué era José? Era el menor de los hermanos, era maltratado, se burlaban de él, fue vendido, fue usado como esclavo, fue maltratado como esclavo, luego además lo acusaron injustamente. Y con todo eso, ¿nosotros qué hubiéramos hecho? No, ya no quiero ni más, ni quiero salir de la cárcel. Ya aquí ya estoy, porque capaz que salgo y me va peor. ¿Verdad? A veces pensamos así. Sin embargo, Dios tiene sus planes. Y si Dios nos llama en algo, pues Dios nos va a capacitar. Dios capacitó a José y de qué manera, ¿no? O sea, el cargo que tenía, la responsabilidad que tenía de ser el segundo de Faraón. Si se equivocaba, siempre decimos, cuando alguien está en algún cargo directivo, todos estamos puestos los ojos en él, ¿verdad? Y esperando a ver qué le falla. No esperando que gracias a Dios sea dirigido por él, sino esperando a ver, se equivocó en esto, se equivocó en lo otro, yo lo hubiera hecho mejor. Pero cuando nos ponen en el cargo, no, pues ya no, yo no puedo. Sin embargo, cuando Dios nos prepara, ¿sí? Nos puede hacer igual o hasta más grande que lo que hizo Dios con José. Lo que tenemos que hacer es acatar. En nuestra segunda parte de nuestra lección, los versículos 40 y 41 nos habla de cómo Faraón nombra a José, el cargo que le da, y le dice, tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará, ¿quién? Todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y si recordemos en la historia, ¿cómo era Egipto? Era grande, ¿no? O sea, en los tiempos se construyeron las pirámides, un tiempo que era realmente un gran pueblo, un gran país y una gran potencia. Ahora le llamaríamos una gran potencia, ¿verdad? Podríamos llamarle la primera potencia de aquel tiempo. Entonces, ¿qué está dándole Faraón a José? Dice que solamente yo voy a hacer sobre esto, pero dice, tú vas a por tu dicho, por lo que tú digas, se va a gobernar. ¿Qué responsabilidad está dando Faraón a José? Le está dando autoridad
y le está dando responsabilidad. Cuando nos dan un cargo, ¿qué nos dan? Pues nos dan autoridad, nos dan responsabilidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues tratamos de hacerlo siempre lo mejor, de cumplir, ¿verdad? Decía Dios, si estamos trabajando y nos suben de cargo, ¿qué hacemos? Pues llegamos más temprano. Aunque muchos jefes lo que hacen es llegar tarde, ¿verdad? Dicen, ya soy jefe, ya puedo llegar tarde. Sin embargo, la responsabilidad es que debemos estar más temprano. O sea, en países como Japón, ¿saben quién llega primero? El jefe. El jefe se para en la puerta y supone en la puerta recibe a todos los empleados. Y no está viendo a ver si llegaron o no, a ver quién llega tarde. Ese no es el objetivo. El objetivo del que se pare el jefe en la entrada es darles la bienvenida a sus empleados. Bueno, vamos a ver, podríamos ver recuerdos en México, ¿verdad? Que el jefe llegue primero. Lo que pasa es que decimos, vamos a alguna dependencia y el jefe no ha llegado. ¿A qué hora llega? Oye, ¿cuándo entran a las 9? Sí, pero él llega como a las 10. Entonces, ¿qué responsabilidad, verdad? Y le está diciendo que por lo que él diga se va a gobernar el país. Entonces está diciendo que va a estar él sobre todo, dice primeramente sobre su casa, y en segundo lugar le está dando toda la autoridad, ¿sí? Solamente él va a estar sobre el pueblo, y todo lo que diga, dice, por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Y versículo 41, dijo más Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué implicaría todo esto? Pues todo Egipto sabía quién era Faraón, ¿verdad? Pues era el rey, era el que estaba al frente. Y el que sepa que el segundo abajo de Faraón iba a ser José. Ese es el cargo y ese es lo que está dándole la responsabilidad. Y dice sobre toda la tierra. Le está dando un poder, una autoridad para que todos sepan a quién van a obedecer. Que solamente al único que puede decirle eso no es Faraón. Pero todo lo demás, lo que diga José, eso se tiene que hacer. ¿Nosotros qué haríamos? Vamos a trasladarnos al tiempo de José. Y Dios nos pone en el lugar de José. ¿Qué haríamos? José tenía conocimiento de Dios. Entonces seguramente José, pues lo primero que va a hacer es depender de Dios, ¿verdad? Porque si no hubiera conocido a Dios y no hubiera dependido de Dios, simplemente le hubiera revelado al Señor, le hubiera dicho, pues esto significa. Pero cuando pone a Dios primero por el que va a hacer las cosas, el que va a dar la revelación, quiere decir que él tenía un conocimiento perfecto de Dios. Recordemos que José había hecho una promesa a Dios. Y a veces ya cuando llegamos a casa se nos olvida, ¿verdad? ¿Y a José se le había olvidado la promesa? No, seguramente por ahí estaba guardada en su mente, ¿verdad? Y cuando va sucediendo todo esto, seguramente se había acordado de las promesas que había hecho, porque le había prometido que si iba a hacer que regresara a José, y si le fuera bien, él le iba a servir. Entonces, cuando Dios nos va prosperando, no debemos olvidar a Dios, porque repito, finalmente el que Dios nos va moviendo es Dios. Y le decimos, bueno, si Dios me va ascendiendo en el trabajo, y si en el trabajo me corren, porque de repente oímos de los recortes de personal, en todos lados oímos recortes de personal. A mí me tocó recorte de personal hace como 5 años, más o menos. ¿Y qué pensamos cuando nos toca el recorte de personal? De donde trabajaba entonces más o menos la tercera parte, cortaron. Y en la mañana un compañero me dice, van a hacer recorte de personal. Dice, y va a ser el lunes, eso fue un viernes, y se va a ser el lunes. ¿Y qué crees? Estamos tú y yo. Como media hora me dice, ¿qué crees? Que como ya saben que sabemos, lo van a hacer hoy. O sea, nos adelantaron del recorte y entonces al rato nos van a decir que muchas gracias. ¿Qué haríamos nosotros? Él estaba
más que enojado, ¿sí? ¿Nosotros qué hacemos? Pues dependemos de Dios. Y la verdad, ustedes no están para saberlo, pero ese recorte en ese día fue lo mejor que me pudo haber pasado. Estábamos viviendo una situación pues muy especial, entonces pues nos llegó dinero en el recorte, entonces fue una bendición. Y además necesitábamos estar juntos, Yoshi, mi esposa y yo, estábamos los tres, unirnos y salir adelante. Pues Dios nos bendijo en todo eso. Pero la verdad es, pues ya al principio sí duele, ¿no? Como decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero es importante siempre depender de Dios. Y aquí seguramente, con todo esto, Él está dando un gobierno, no nada más, estuvo al frente primero, ¿se acuerdan dónde estuvo primero? ¿En la casa de quién? Que lo acusaron justamente la esposa, ¿verdad? Pero ahí también estaba al mando. Y luego, pues lo mandan a la cárcel. ¿Y ahí qué estuvo haciendo? Pues también estuvo al mando, ¿verdad? Y ahora está en una posición mucho más arriba y también está al mando. ¡Qué bendiciones!, ¿no? Decimos, dentro de todo lo que estaba pasando José, qué gran bendición. Y todo esto eran los planes de Dios, no eran casualidades. En la tercera parte de nuestra lección nos habla de lo que sucede una vez que Faraón pone a José para ministrar. ¿Qué tan importante era esto que iba a hacer Faraón? Porque lo de menos es que dijera, pues te doy un papelito donde dice que tú eres el segundo de Faraón. Es como cuando nos dan un nombramiento y pues si nadie sabe, pues cómo nos van a hacer caso, ¿verdad? Porque lo está poniendo como segundo del Faraón. Él iba pues a gobernar a todo Egipto. ¿Qué necesitaba Faraón? Pues decir, miren, él va a ocupar este cargo. Pero no nada más decirlo, va a ocupar el cargo, sino necesitaba hacer una gran demostración. Y entonces, ¿en qué consistía esa gran demostración? Dice primeramente que Faraón quita su anillo en su mano. ¿Qué representaba el anillo? Porque a veces leemos así, bueno, se quitó el anillo, la verdad, pues me quito el anillo y se lo doy a José. ¿Pero qué representaba eso? ¿Qué representaba el anillo? Poder. Era el poder. Ustedes recuerdan que cuando se hacía un edicto o algo, se ponía ahí la pastita, la cera y el sello del rey. Y ya que podía mover eso, nos acordamos por ahí de Esther, ¿verdad? ¿Se acuerdan que puso el sello aquel malvado? Y entonces, dice, ya no se podía hacer nada porque era como si el mismo rey lo hubiera firmado. Bueno, lo que José iba a hacer era poner el sello del rey y era como si el mismo Faraón lo hubiera firmado. ¿Cuánto valía ese anillo? No en dinero, en poder. Pues era todo. Simple y sencillamente era todo. Era como si Faraón lo hubiera firmado. Ahora pues nosotros usamos las firmas, pero en aquel tiempo era el sello real del anillo. Y no había que el duplicado, no había que vamos a hacer uno parecido y vamos a imitarlo, ¿verdad? No se hacía eso, sino simplemente se tenía el conocimiento de que lo que hacía ese sello era el poder, y lo que se hacía no se podía cambiar. Entonces lo primero que hace es despojarse de su anillo y dárselo a José, porque representaba el poder. ¿Qué más hizo Faraón? Versículo 42 dice, y púsolo en la mano de José e hízole vestir ropas de lino, no fino, finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. ¿Para qué lo viste así? ¿Por qué no le dejó con su ropa? Seguramente, bueno, recordemos que José estaba en la cárcel, aunque era el que mandaba ahí, pues era el de la cárcel. ¿Cómo estaría vestido José? Pues nosotros hacemos medio andrajoso, ¿verdad? Seguramente lo vistieron bien para llevarlo al rey. Cuando le dijeron, pues hay alguien que puede revelar tus sueños, pues seguramente, pues nosotros digamos, le pusieron su traje y lo llevaron delante del faraón. Pero ahora, pues no era suficiente el traje, ¿verdad?
¿Qué necesitaba? Un traje fino, ¿verdad? Para los que saben de marcas, pues ya saben que las marcas en las clases sociales es, a ver, ¿qué marca de ropa traes? ¿Verdad? Como que si eso les da una clase social más alta. Bueno, pues en el caso de Faraón, pues no se quedó atrás. Dice que le puso ropa muy fina, finísima. Y un collar. ¿Y por qué no nada más un collar así que se viera bonito? Pues dice, el oro también representaba poder y estatus, ¿verdad? O sea, se imagina, pues ir al segundo del faraón, ¿cómo tendría que ir vestido? Pues casi igual que el faraón, ¿no? Entonces tenía que lucir como faraón. Alguna vez yo recuerdo que en la escuela me decían, pues para hacer alguna profesión hay que parecerlo. ¿Quieres ser médico? Tienes que parecer médico. ¿Quieres ser ingeniero? Pues tienes que parecer ingeniero. ¿Quieres ser contador? Pues tienes que parecer contador. Entonces, pues si quería ser como el faraón, ¿cómo tenía que vestirse? Pues como el faraón, casi como el faraón. ¿Podía alguien estar vestido así medio entre ellos? Pues no. ¿Por qué? Porque el mejor vestido era Faraón y el segundo tenía que ser José. Entonces también en cuanto a la ropa, pues en eso se preocupó José. Pero a la vez eso lo vemos desde el punto de vista de Dios. ¿Qué le está dando Dios? ¿Recuerdan qué le quitaron sus hermanos a José antes de aventarlo al hoyo? Su túnica. ¿Qué túnica era? ¿Y qué representaba esa túnica de colores? ¿Quiénes la usaban? Los hijos de los potentados, de los ricos. Por eso sus hermanos le tenían envidia, porque lo vestía como a hijo de rico. Y ahora le están regresando esas vestiduras que su papá le había hecho. No exactamente las mismas, ¿verdad? En realidad estaban, y físicamente le estaban dando algo pues 1000 veces mejor, ¿verdad? De lo que le había hecho su papá. Pero aquí le está representando ese regreso de lo que le habían despojado. Eso que representaba el poder, el hijo de los reyes que se vestían así de colores, pues ahora se lo están dando, y se lo está dando Faraón. ¿Pero quién está atrás de él? ¿De todo eso? Dios. Seguramente pasaría por la mente de José sus vestiduras que le quitaron sus hermanos, ¿verdad? Las vestiduras que le hizo su papá con tanto amor. Y ahora está regresando con unas vestiduras las mejores. Las mejores, no podemos decir de segunda, tercera, casi mejores, ¿no? Lo mejor. Los que van a las boutiques dirían, ¿qué es lo más caro? ¿Verdad? Así como las mujeres ricas. No llegan a preguntar, este me gusta, sino preguntan, ¿cuál es el más caro? Porque no hay una fiesta y entonces tienen que lucir pues con lo más caro, porque van a presumir que les costó y que no hubo nada mejor. Bueno, pues aquí le está dando Dios lo mejor de ropa a José. ¿Qué más? Ya le ponen su ropa, le ponen el collar. Versículo 43, e hízolo subir en su segundo carro. ¿Quién era el primer carro? Pues Faraón. ¿Y quién iba atrás del primer carro? Pues iba José. ¿Y cómo sería ese carro segundo del Faraón? ¿Cómo nos imaginamos el primer carro? Algunas veces hemos visto algunas películas, ¿no? Como el Faraón, pues era casi de oro, ¿no? Lo mejor, los mejores caballos. Y el segundo carro, pues casi igual al primero, ¿verdad? Digo, pues el primero tenía que ser más bonito y tenía que ser más lujo. El segundo, pues tenía que ser el de José. Ahora lo comparamos con los carros, ¿verdad? Los carros más caros. Pues el primero era un Lamborghini y el segundo, bueno, pues pobremente algún Jaguar, no sé, algún carro de los que son más caros, los que saben de carros, ¿verdad? Yo iría a mi Mustang, ¿verdad? Ay, me gustan los Mustangs. Entonces, ¿cuál sería el carro del segundo del Faraón? Entonces sería pegado atrás del Faraón, iría el carro de José. Y repito, pues sería lo mejor, el mejor carro que le pudieran preparar era para José. Entonces dice
que el segundo carro iría José y además irían pregonando delante de él, doblar la rodilla. ¿Y qué significaba doblar la rodilla? Pues delante del rey, delante de los reyes, delante del faraón, todo el mundo tenía que llegar y doblar su rodilla. Era un símbolo de humildad, de sumisión. Y eso tenían que hacer con José. Y el pueblo estaba obligado a hacerlo. No era si quieren, sino que tenían que hacerlo. Y ese era darle un reconocimiento de autoridad a José. Que todos los que fueran viendo al paso del faraón tenían que doblar la rodilla, no solamente delante del faraón, sino delante de José. O sea, le está dando la posición, le está dando el nombramiento oficial. Y dice, y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, ahí está el nombramiento, ese es su lugar. Y todo esto lo está haciendo Dios, lo está dando en su carro, con sus prendas. Y luego viene algo adicional que también hace el faraón. Y dijo Faraón a José: yo, Faraón, y sin ti, ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Es decir, toda la autoridad sobre no a quien te acuse, como en el caso aquel que le acusó la mujer de Potifar, ¿verdad? Injustamente, y él no se pudo defender. Aquí dice solamente Faraón y no habrá nadie más que te pueda acusar o hacer algo. Y versículo 45, llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. ¿Qué significa este nombre? Declarador de sueños. O sea, está dando además un nombre egipcio. ¿Para qué? Como que lo está, ¿cómo le llaman ahora? Nacionalizando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque José era hebreo. Y entonces, ¿se imaginan al pueblo egipcio diciendo: nos va a gobernar un hebreo? ¿Recuerdan cuando la mujer le dijo: trajiste a la casa a un hebreo? Como si hebreo fuera algo despectivo, ¿no? Y entonces, pues Faraón, pues ahora tenía que pensar en algo. ¿Cómo voy a hacer para que a José también lo reconozcan como del pueblo egipcio? Ah, pues le voy a poner un nombre egipcio. Y el declarador de sueños. Y entonces, pues lo están nacionalizando de cierta manera, porque le está poniendo un nombre para que lo reconozcan el pueblo egipcio, ¿verdad? No diga, un nombre extranjero, no, sino que era ahora ya parte del pueblo egipcio. Y le dice, y diole por mujer a Asenat, hija de Potiferat, sacerdote de On. No le dio una mujer cualquiera. Los sacerdotes tenían un lugar muy especial dentro del pueblo egipcio. Y entonces el que le diera a la hija de un sacerdote, pues era algo muy especial. Él no la pidió. José le hubiera dicho: no, yo quiero, yo puedo escoger, ¿verdad? Pero seguramente, pues Faraón había escogido una mujer hermosa. No creo que le haya escogido una mujer feíta, ¿verdad? Que diga, pues, mira, nadie se quiere casar con la hija de ese sacerdote. Pues cásate. No. Al darle esa mujer, le está dando también una posición, una categoría, porque era la hija de un sacerdote, ¿sí? Entonces, todo esto era parte de lo que estaba haciendo Faraón con José, pero todo esto eran los planes de Dios. Y entonces dice que le dio mujer, dice Asenat, hija de Potiferat, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Qué gran bendición todo esto que estaba sucediendo. Dice finalmente el versículo 46, ¿qué edad tenía José? 30 años. 30 años empezando a gobernar. No seguimos de 30 años, está joven y tenía mucha experiencia. Pues sí, tenía toda la juventud, ¿verdad? Y tenía toda la fuerza, pero experiencia no tenía. ¿A los cuántos años comenzó el Señor su ministerio? Y no eran casualidades, ¿verdad? Todo esto Dios nos va preparando para lo que vendría después. Él comenzó el ministerio de gobernar. Aquí José comienza el ministerio de gobernar a los 30 años.
qué gran bendición, todavía Dios usa la juventud y la fuerza de José. No se esperó hasta decir, bueno, pues ya que esté viejito y ya que, bueno, pues ya son sus últimos años, vamos a aprovecharlo. No, Dios aprovechó aquí la juventud y la fuerza de José. Y dice que era de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. ¿Qué hacía José? Pues no se estaba sentado, ¿verdad? Ya soy el que manda aquí, los directores, ¿verdad?, de las empresas. Yo estoy aquí, tengo a todos mis chalanes, tengo todos los que me ayudan, todos mi gente de subordinados. No, ¿verdad? Dice que José salía por todo Egipto. Ya en las próximas lecciones vamos a ver qué hacía exactamente José al salir, pero bueno, Dios ya le había dado un cargo a través de Faraón y comienza entonces el trabajo de José. Cobrar, juntar, dice que quitar todo lo que había, ¿verdad? Él ya sabía, ¿por qué? Porque el mismo le había sugerido qué es lo que iba a hacer. Le había dicho a Faraón, pues coge una persona que haga esto y esto y esto. Entonces, pues José ya sabía su cargo, ¿verdad? Porque él mismo lo había sugerido. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí, hermano? Estaba pensando que la experiencia de José era en traiciones, tenía experiencia en traiciones, tenía experiencia en quebrantos, tenía experiencia en ser maltratado, pero también tenía experiencia en que Dios contestaba. Yo creo que llegó con esa experiencia a tomar ese puesto, sabiendo que Dios estaba con él. Como a pesar de todo lo que le habían hecho con él, ¿verdad? Desde sus hermanos, de venderlo, tirarlo ahí en el pozo y luego venderlo, ser maltratado, ser acusado injustamente, ser traicionado por el copero, porque eso fue una traición, ¿verdad? Porque pues él dijo, él tenía esperanzas de que el copero, ahora sí que hablara bien de él, es como decíamos, habla bien de mí. Y sin embargo, se le olvidó un par de años al copero, y hasta después de 2 años dijo, ¡ay! Me acuerdo que a mí me revelaron el sueño, y al panadero también. Él a lo mejor puede revelar el sueño. Entonces son traiciones que había sufrido José. Pues imagínanos a José saliendo. A ver, copero, tú a ti se te olvidó, te olvidaste de mí. También que te acordaste, pero mientras, a ver, ¿qué vamos a hacer contigo? Entonces, sí, muchas veces nosotros somos vengativos y a veces ocupamos los cargos para desquitarnos, ¿verdad? Sin embargo, todo esto nos enseña que Dios tiene sus planes y lo que tenemos que hacer es humillarnos y aceptar todo lo que Dios hace y quiere de nosotros. ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? ¿Cómo les van sus trabajos? ¿Pensamos bien? ¿Estamos conformes? Pero a veces, no, ya no estoy conforme con mi trabajo. Bueno, Dios nos va moviendo, si es que son los planes de Dios, y Dios nos va poniendo en todo. Sí, hermano. Por último, no hay edad para servir al Señor. Hay José de 30 años, pero pues el Señor tiene trabajo para todas las edades. Sí, y era el momento preciso, ni antes ni después. Y tenía que pasar por lo anterior José, porque era parte de lo que tenía que estar aprendiendo, de su humillación y de reconocimiento. ¿Por qué Dios permite eso? Recordemos los primeros sueños de José. José, pues iba a ser él, estaba arriba de sus hermanos, además estaba arriba de sus papás, ¿no? Porque sus papás se inclinaban a él. ¿Y qué pasa con toda la historia de José? Pues parece que pues no, ¿verdad? Dios se olvidó del sueño que le había dado a José. Sin embargo, bueno, ya está próximo a cumplirse el sueño, pero tenía que pasar por todo aquello. Dios nos prepara y a veces decimos, no, ¿por qué? Es injusto, Dios, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa lo otro? Yo le sirvo a Dios, ¿por qué me va a pasar esto? Sin embargo, Dios tiene planes. Sabemos hasta hermanos que han estado en la cárcel y en la cárcel la han predicado. ¿Por qué Dios los puso ahí? Para predicar. ¿Por qué Dios pone en algún lugar? Pues Dios tiene sus razones. Entonces debemos pensar siempre todo esto. Y bueno, son lecciones muy hermosas, ¿verdad? Que a veces decimos que no es lo que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, bueno, vean lo que dice la conclusión. Dice, José tenía 30 años cuando fue presentado a Faraón.
A la edad de 17 años, José fue vendido. ¿Cuántos años habían pasado? 13 años. 13 años de sufrimiento. A los 17, pues era un jovencito. Ahorita a los 17 años un jovencito, pues es los que nos cuesta más trabajo de hacerles y enseñarles las cosas, ¿verdad? Ya creen que ya que se llegan a la mayoría de edad, ahora ya a los 18 dicen, ya soy libre, ya puedo decidir. Bueno, José a los 17 años fue vendido y estuvo 13 años padeciendo. Dice, José fue vendido por sus hermanos, pasaron 13 años que Dios empleó para preparar y transformar a su siervo. ¿Cuántos años pasó Moisés preparándose? 40 años. Hay un tiempo de preparación. Y los 13 años de José fueron diferentes a los años de preparación de Moisés, porque Moisés se preparó de una forma diferente. Dios lo preparó en la casa del faraón, ¿no? Porque estuvo con la hija de Faraón, como si hubiera sido el nieto de Faraón, entonces estuvo también preparado, pues lo mejor para la guerra y para todo. Aquí José estuvo preparado todo lo contrario, en la cárcel, maltratado y como siervo. Dice, el Señor hizo de José un hombre humilde. Esta humildad le serviría para gobernar. Porque cuando gobernamos y cuando Dios nos pone en un puesto, en un cargo de servicio al pueblo, debemos de servir. Cuando tenemos un cargo en la iglesia, estamos para servir a los hermanos, no para que los hermanos nos sirvan, ¿verdad? Si, pues hoy soy, ¿se imaginan? Fui presidente de la unión. Pues ahora todos, por favorcito, van a hacer lo que les diga y van a obedecer. No, ¿verdad? Tiene uno que trabajar para servir al Señor, ¿sí? ¿Y cómo lo hace uno? Sirviendo a los hermanos. Entonces, eso es lo que aprende uno, la humildad. Y dice, fue sabio. ¿Por qué fue sabio? Porque Dios le permitió revelar los sueños. ¿Cuáles? Pues primero revelar los suyos, interpretar los suyos, ¿verdad? Porque decía, bueno, yo soñé esto y soñé lo otro. Entre sus hermanos le dijeron, ¿tú crees que vamos a estar subordinados a ti y nos vamos a inclinar ante ti? Entonces ahí había una primera interpretación. Y luego la interpretación de los sueños del copero y del panadero, ¿verdad? Pero dice que todo eso sabía que Dios era el que estaba dando las revelaciones y ahora estaba dando la revelación para Faraón. Entonces está dando sabiduría. Fue buen administrador. ¿Dónde aprendió a administrar? Pues en casa de Potifar y en la cárcel, porque ahí administraba. Pues era el jefe, ¿no? El jefe de casa de Potifar, aunque después lo acusaron, pero finalmente él era el que estaba a cargo de todo, era el mayordomo. Y en la cárcel también estaba, tan así que el panadero y el copero estuvieron bajo las órdenes de José. Entonces fue administrador, todo eso Dios le iba permitiendo. Y dice, y solidario con los demás. O sea, ¿por qué solidario con los demás? ¿Se acuerdan que cuando tuvo el sueño el panadero y el copero, dice que su semblante estaba triste, ¿verdad? Imaginamos, en la mañana, pues llega José con el panadero y con el copero. Y ¿qué hacemos con los hermanos cuando están tristes? A veces mejor nos vamos, ¿verdad? A veces nos vamos porque ¿qué le digo? Y a veces no sabemos qué decirle a los hermanos. A veces al hermano se le muere algún familiar y no sabemos qué decirle. ¿Y qué le digo? ¿Qué le decimos a los hermanos? Y entonces se preguntan, y a veces los jovencitos nos preguntan, ¿y qué le digo? Que no sé qué decirle. Y a veces decirle, bueno, pues que Dios te fortalezca, que Dios les consuele. Simplemente a veces un abrazo dice más que muchas palabras. Ahora se nos cierra la boca, se nos cruza aquí el nudo en la garganta, no sabemos qué decir. Y un abrazo dice mucho más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abordamos esas cosas que Dios nos da dentro de la sabiduría y ser solidarios con los demás, ¿verdad? Y no alejarnos, no, que mejor ni me acerco, porque luego sé que el hermano vaya a decir, ¿y a ti qué? Y si me lo dice, pues tengo que tratar de entender y ser empático. El hermano está sufriendo, tiene alguna preocupación, pues lo abrazo. Esos abrazos dicen mucho y nos ayudan en gran manera. Bueno, fue solidario con los demás,
Dice, después de recibir su nombramiento, José recorrió la tierra de Egipto para cumplir sus responsabilidades. ¿Qué fue lo primero que hace después de que recibe su nombramiento? Pues ir a ver qué es lo que hay, qué es lo que tengo, qué es lo que voy a administrar. A ver si es cierto, bueno, pues aquí dice que yo voy a administrar, que se está multiplicando, que vienen las vacas gordas, y entonces voy a ir a conocer lo que hay de grano, lo que hay de animales. Y dice, el tiempo de prueba siempre en el campamento que nuestro Dios usa para capacitarnos. Por lo tanto, dice, el tiempo de prueba es siempre el campamento que nuestro Dios usa para capacitarnos. Las pruebas nos capacitan, nos hacen al final mejores. Tenemos que pasar esas pruebas, pero tenemos que acercarnos a Dios. Dice, por lo tanto, no debemos desmayar, sino confiar en el Señor. No decir, pues ya fueron 3 años que no tengo trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios pone las cosas exactamente en su tiempo. No sé, los que hayan tenido la experiencia de haber perdido trabajo, de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy a trabajar? ¿De qué voy a comer? Sin embargo, Dios prepara. Eso es una preparación. Dios nos está preparando. Pero nos cuesta trabajo, como humanos, como mortales, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Decir, sí, es que Dios, estos planes de Dios, tampoco irnos a sentar y decir, bueno, pues Dios si esto es de Dios, mándame a proponerme trabajo, ¿verdad? No, Dios nos dice que nosotros debemos buscar, pero debemos buscar siempre con su ayuda, pedir su dirección, no esperarnos a que todo llegue. Pues también hay hermanos que luego dicen, no, pues esto es de Dios, va a llegar, todo viene de Dios, la respuesta también viene de Dios, sí, pero no es para que nos sentemos así a no hacer nada y decir, bueno, pues no pasa nada. Entonces, ¿algo más que quieran comentar? ¿Alguna otra experiencia? Así como a José, nos va a pasar, alguna vez nos pasa, ¿no? De una manera o de otra nos acusan injustamente, nos dicen, ustedes hicieron esto, y sabemos que no es cierto, que no pasó. Sin embargo, pues nosotros debemos tener toda esa experiencia, ¿sí, hermano? A mí me sorprende mucho de verdad, cuando retomamos la historia de José. Me sorprende mucho que a pesar de todo lo que pasó, de los que pasó, porque fueron sus cercanos, no brotó en él una raíz de amargura, como dice el Nuevo Testamento. A pesar de lo que pasó, en las manos de quien pasó, no se amargó, no le reclamó a Dios, y de verdad que eso es una gran enseñanza, aparte de todo, ¿no? Para todas, sí, porque me impresiona mucho esa actitud de José ante la adversidad. Y de diferentes personas, ¿no? O sea, primero los familiares, los hermanos, y luego la esposa del donde trabajaba. Pues, ¿quién iba a querer más el Potifar? Pues creía en su esposa, o creía en el que estaba al mando de todo, pues creyó en la esposa, ¿verdad? Una falsa acusación. Entonces todo eso es cierto, pues entonces nos causa tristeza y amargura, pero dentro de los planes de Dios tenemos que aprender a saber por qué Dios permite todo eso. Que Dios bendiga.